Damos la bienvenida al ingeniero Homero Castañer, viceministro de Gobierno. Ingeniero Castañer, bienvenido. Quisiéramos iniciar este diálogo conociendo cuáles han sido los avances que se han dado en esta mesa de diálogo, en esta comisión que ha generado el gobierno para tratar el tema de los combustibles que podrían derivar hacia una posible focalización. Muy buenos días, un saludo a usted y a todos quienes nos siguen. Efectivamente, en estas 3 semanas se han mantenido varias mesas de trabajo, las cuales las presidió el presidente de la República. Él dio inicio el día lunes de esta semana, ya oficialmente, a un tema que tiene que tocar el punto más delicado de estas peticiones y de estas inquietudes, que es la focalización de los subsidios. Y yo resalto primeramente esa decisión del presidente de la República, el trabajo que lo está liderando el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con su ministro Marcelo Cabrera, la predisposición de los transportistas a presentar propuestas alternativas, a facilitar la base de datos que tienen en las diferentes federaciones de transporte, y que este tema, más allá de fechas o plazos de que han sido propuestos, no debe ser tratado a tropezones, tiene que ser tratado de manera seria, responsable. El día lunes de la próxima semana estarán ya invitados otros actores a este trabajo, y lo más importante, ya un arranque de un estudio técnico que tenga que ver con la estructura de costos de cada modalidad del transporte, para justamente ver la eficacia de ese direccionamiento en la focalización de los subsidios. No es igual lo que consume un taxi a lo que consume un camión. El uno consume diésel, el otro consume gasolina, el uno tiene un tipo de recorrido diario y comparado al otro vehículo, ¿no? Entonces no se puede generalizar los porcentajes de subsidio, no se puede generalizar cuál va a ser la fórmula a ocupar, ni tampoco se puede hablar todavía de cuál va a ser el mecanismo que se va a operativizar para que las estaciones de servicio, por ejemplo, sean quienes hagan efectivo esta focalización. Pero lo importante, repito, es que dimos el primer paso. El presidente tomó la decisión de que este tema tan delicado sea tratado con responsabilidad, toda vez que, más allá de buscar un beneficio para el transportista o para el gobierno, se piensa en la mayoría de los ciudadanos. El 70% de ecuatorianos se mueve en transporte público, Gustavo. Este tema tiene muchísimas aristas, muchas facetas, ingeniero Castañer. Aquí quisiéramos recordar lo que sucedió en la ciudad de Cuenca. Aquí se hizo un acuerdo con la Universidad de Cuenca para estudiar tarifas de taxis, tarifas de los buses. Recordamos que llegaron a tiempos que se aproximaban a un año el desarrollo de estos estudios hasta tener resultados. Estos plazos no pueden darse en el país, las expectativas ciertamente son de salidas urgentes. Los transportistas, si no se lo hace, prevemos posiblemente, muy probablemente el 11 de julio estarán ya llamando a medidas económicas. ¿Cómo ve usted en cuanto al paso, al ritmo que se puede imprimir a este proceso de decisiones? A ver, la primera reunión que tuvimos en el Ministerio de Transporte, hubo decenas de pedidos que iban desde la revisión vehicular, competencias, licencias, cupos, multas, pero el primer paso dimos. En esa reunión llegamos a 4 puntos de consenso, 4 puntos que les interesaban a todas las federaciones de transporte: el tema de vacunación, el tema de la focalización de subsidios, el tema de las reformas a la ley de tránsito y el tema de refinanciamiento de créditos. El primero, ya el día lunes se dio solución, ¿no? Entregaron ya la base de datos los transportistas para iniciar
la vacunación por parte del Ministerio de Salud a los dueños de unidades, a los choferes profesionales. En 3 días, hoy día se vence mañana se vence el plazo, estaremos ya con las bases de datos de la Agencia Nacional de Tránsito para iniciar el análisis del censo de los transportistas, ¿no? Es decir, si bien no hemos puesto plazo de un mes, de 2 meses, de 120 días, pero sí cada semana estamos, como quien dice, apretando el acelerador, y cada uno de nosotros, miembros de la mesa, repito, está ahí el Ministerio de Transporte que lo preside, está el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables. Nosotros como Ministerio de Gobierno, por ejemplo, tenemos que convocar al Ministerio de Finanzas, hacer el contacto con la academia, ver qué universidades quieren participar en este tema del análisis de la focalización de los subsidios, la invitación a los propietarios, a la Asociación de Propietarios de las estaciones de servicio, es importante escucharles, al Registro Civil, a la Dirección Nacional de Registros Públicos, al SRI, porque ya digo, el mecanismo no está, recién lo vamos a empezar a tratar, y lo importante, ya digo, es que se dio el primer paso. Uno de los temas que continúa, ingeniero Castañer, sobre el tapete de la discusión, e incluso algunos analistas económicos lo plantean y hablan de la necesidad de que se congele el precio de los combustibles, más allá de los diálogos y la apertura que se está teniendo para avanzar en el proceso de focalización, que en este momento es necesario que el combustible, el precio de los combustibles no continúe subiendo cada mes, y que con el incremento que se ha dado hasta la fecha, podría congelarse al menos hasta finales de este año, para el próximo poder repensar la situación de retomar las bandas a través de las cuales se establece el precio de los combustibles. ¿Hay algún análisis sobre esto? Le escuchamos al ministro de Transporte y Obras Públicas diciendo que el tema de bandas va a continuar. Esto quiere decir que no se está pensando que sea un cierre a esta posibilidad de congelar el precio de los combustibles. A ver, el subsidio tiene su espíritu en financiar un bien o un servicio a quien no lo puede pagar, pero ese financiamiento no lo hace el presidente, los ministros, los funcionarios, lo hacemos todos los ecuatorianos. Y aquí en el país se subsidiaba casi 1.200 millones de dólares al año en tema de combustibles. Y con el decreto que firmó el expresidente Lenín Moreno, se tiene este sistema de bandas que mientras más sube el precio del petróleo, sube el precio de los combustibles, pero cuando baja, también baja el precio de los combustibles. Si nosotros hablamos de focalizar un subsidio, hablamos de que tiene que beneficiar a la mayoría de ecuatorianos, que son los usuarios del transporte público, a cuenta de que, congelando, subsidiando, los ecuatorianos le financiamos $15 en cada tanqueada, le regalamos $15 en cada tanqueada, tal vez al propietario de un vehículo de alta gama que utiliza su vehículo para paseo. Entonces, el subsidio que pagamos todos los ecuatorianos tiene que ser focalizado, tiene que ser en beneficio de los sectores que no pueden pagar, y el dinero que queda que queda sincerado, ¿sí?, de una economía real. Por ejemplo, en Perú, en Colombia, países vecinos, tenemos un costo real de los combustibles. Nosotros subsidiábamos, por ejemplo, el diésel, que era el más grave. El diésel, el precio internacional está en $2.50 aproximadamente. Nosotros teníamos un diésel de $1, y había barcazas que compraban a $1 el diésel aquí e iban a vender en alta mar en $4. Entonces, ese dinero tiene que ser dirigido a planes de mejorar la educación, la salud, proyectos sociales para sectores vulnerables, y el subsidio tiene que ser para quienes no lo pueden pagar, y que no afecte, por ejemplo, en una subida de tarifas del transporte público.
Ahora, varias voces se han levantado, lo puede seguramente ver si no lo ha visto ya en la prensa de hoy, de varios expertos que defienden la indexación que se la puso en los decretos de Lenín Moreno, y señalan también que esos decretos lo que perseguían era una convergencia hacia precios internacionales, y que esto ya se ha dado con las gasolinas, que están a precios comparables a la de otros países. Los desajustes persisten en el diésel, en el gas doméstico, en el combustible sectorizado para pescadores artesanales, ciertas preferencias para la industria que usa diésel. ¿Podría estar esto dentro del proceso de decisiones, el de dejar la indexación con esa flotación relacionada con el precio del petróleo y otros insumos que se toman para su cálculo, y trabajar con especial dedicación a estos dos combustibles que son los más sensibles socialmente: el diésel por el transporte público, el gas doméstico por todas las razones que conocemos ya históricamente? Hay temas muy técnicos en el análisis de este proceso que estamos iniciando. Hay temas que tienen que ser analizados por expertos. Por ejemplo, las federaciones de transporte van a poner a 2 técnicos justamente para que se analice y que ellos expongan la estructura de costos, pero de parte de nosotros como gobierno, ya por ejemplo hemos recibido nosotros insumos de la Subsecretaría de Comercialización de Hidrocarburos, y justamente el comportamiento que se da a nivel mundial, a nivel de país, a nivel del precio del WTI, del petróleo internacionalmente, es un tema muy, muy técnico. No se puede poner una ecuación de 3 números y decir así puede funcionar esto, porque imagínense, Gustavo, nosotros muchos derivados para el refinamiento los importamos, y por eso este momento nosotros, siendo un país petrolero, tenemos combustible, por ejemplo la gasolina, súper más cara que en otros países, porque esos químicos para el refinamiento tenemos que importarlos. Y hay que hablar también de un mejoramiento en la calidad de combustibles. El presidente Guillermo Lasso ha sido claro de que se tiene que mejorar la calidad de combustibles. Un tema técnico, por ejemplo, el diésel en otros países tiene un promedio de 10 ppm de azufre, 10 partes por millón de azufre, y aquí tenemos un promedio de más o menos 100 partes por millón de azufre, lo que no permite, por ejemplo, transporte público de última generación, un Euro 5, un Euro 6, y nosotros tenemos normalizados de Euro 2, Euro 3, por la calidad del diésel que se vende en el Ecuador. En lo que se refiere a las reuniones, se había señalado que lo harán cada 8 días. ¿Cómo se está operativizando esto? ¿Van a haber reuniones sistemáticas? ¿Se ha planteado ya una hoja de ruta en definitiva? Así es, ya no será en el Palacio de Gobierno, será en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en donde 2 cuencanos están al frente, el uno como ministro, exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, y en la Agencia Nacional de Tránsito, Adrián Castro. Son personas que conocen, que han puesto muchas a disposición de los transportistas, las instalaciones, el trabajo, la información que se tiene allí, y tenemos que verle con positivismo a este tema, ¿no? En un ejercicio de gobernabilidad, no solo la responsabilidad le cae en el gobierno, que es el administrador del Estado, sino también de los diferentes sectores de la sociedad, de presentar las propuestas para ser analizadas. No se va a poder satisfacer a todas. Algunos temas tendrán que a lo mejor ser postergados o diferidos, pero lo prioritario aquí es la decisión del presidente de la República de canalizar la focalización de los subsidios. Bien, pasemos al escenario de las relaciones del Ejecutivo con la Asamblea Nacional.
la asamblea se organizó, por allí quedó la sorpresa y el sinsabor para el gobierno de que se perdió la presidencia de la importantísima Comisión de lo Tributario y Económico, y sobre esto siguen dándose situaciones preocupantes. El Partido Social Cristiano ha publicado el día de ayer un comunicado pidiendo que se investiguen los camisetazos que se han dado en la Asamblea, acusando al gobierno, acusando a Creo de tratar de configurar una mayoría que no lo logró en las urnas. Por allí ha hecho alusión también a imprudentes declaraciones del asambleísta de Creo, Ana Belén Cordero, en el sentido de que hay efectivamente una intención de Creo de ir construyendo un gran acuerdo nacional, de que se había hablado con estos asambleístas que han salido sobre todo del Partido Social Cristiano para ir configurando una mayoría. Dicen los socialcristianos y otros sectores que Creo cuenta ya con 26 legisladores de los 16 originales. Por otra parte, está la posición de los partidos que quieren ocupar el espacio de la izquierda, UNES y Pachacutic, disputándose de alguna manera el espacio de la izquierda, y según algunos observadores, a la expectativa de que el gobierno eventualmente fracase. Usted está a cargo de esta importante subsecretaría, tiene mucho que ver con las decisiones políticas del gobierno. ¿Cómo mira la situación en la Asamblea? Lo he dicho desde el principio, no es el escenario ideal que hubiéramos querido tener para gobernar con una gran mayoría legislativa. Cada tratamiento de un proyecto de ley, de una resolución, de un pedido, de una iniciativa de legislación o de fiscalización es un punto diferente, es un análisis diferente. Solo para que tenga una idea, Gustavo, en estas últimas 3 semanas, en estos 17 días que estamos como gobierno, se le ha convocado a 3 comisiones a la ministra de Salud, se le ha llamado a la Comisión de Educación, a la Comisión de Salud, a la Comisión de la Niñez, sobre un mismo tema, el tema vacunación. Y allí viene el trabajo de nosotros como gobierno, que tenemos una subsecretaría de articulación con las otras funciones del Estado para tratar de llevar una agenda armónica en las iniciativas que tienen los legisladores y las iniciativas que tiene el gobierno. Sobre estas menciones de posibles acuerdos por debajo de la mesa con algunos legisladores, yo quiero ser categórico que el gobierno nacional dialogará con todos los sectores, pero en un diálogo ético y legal. Los legisladores tienen prohibición de gestionar cargos públicos, de gestionar partidas presupuestarias, y cualquier entendimiento se dará en el marco de una agenda legislativa y de iniciativas que quieran ser apoyadas por parte de ellos hacia el gobierno, o nosotros como colegisladores, el Ejecutivo como colegislador. Si es que a nosotros, a nuestro despacho, vienen legisladores y plantean la posibilidad de apoyarle al gobierno, se sienten incómodos muchos de ellos dentro de sus bloques legislativos, nosotros no podemos decir retírense, no queremos ese apoyo. Bienvenidos, recibimos ese apoyo, pero ese diálogo tiene que ser sin condicionamientos, sin imposiciones, ni tampoco sin sumisión. Entonces tiene que ser un diálogo en el marco del respeto. Y esto recién empieza, ¿no? Van a ver si es que se tiene algún indicio de lo que están ciertos legisladores manifestando. Bueno, que lo presenten sobre estos temas. Y ha habido solo acuerdos que tienen que ver con el marco de darle gobernabilidad al país. Efectivamente, al momento se cuenta con este bloque van de 26 legisladores que apoya al gobierno. Sí, mire, usted vea lo que ha sucedido en la gran mayoría de provincias, en donde incluso Creo no tiene legisladores, ¿sí? Los gobernadores son representantes del movimiento Creo, los que están al frente
de la administración pública, representantes del Ejecutivo, ¿no? Y las otras decisiones han sido decisiones del presidente, en el sentido de que ha puesto a representantes, personas de confianza, personas conocidas de él, que no necesariamente tenían la camiseta del movimiento Creo. Y este apoyo, estas reuniones que las mantenemos, no solo con la bancada del Acuerdo Nacional, que tuvo un espaldarazo de 14 legisladores independientes, muchos de ellos y otros que salieron de diferentes bloques, sino yo me reúno con legisladores de la bancada correísta, nos reunimos con legisladores de la bancada social cristiana, gente que es amiga, gente que fue compañera en el anterior periodo legislativo, justamente para tocar los temas que son prioritarios para el país, ¿no? Y evitar esa pérdida de tiempo o esos errores que le pasaron factura a la anterior asamblea con un desgaste muy alto. Otro de los temas que yo quería consultarle, porque es una preocupación a nivel de todo el país y que le escuchamos al presidente Lasso, iniciar una tarea tendiente a combatir la desnutrición infantil. Nos gustaría conocer cómo se va a avanzar en este proceso. Los índices son realmente altos, sobre todo en la población amazónica. Tenemos que entre 3 de cada 5 niños, en algunos lugares incluso 4, tienen desnutrición crónica. El tema es realmente preocupante. La gran mayoría de problemas que se dan semana a semana, día a día, que nos llegan incluso a veces con reclamos a la Plaza Grande, con solicitudes de reuniones, con pedidos, con oficios, con correos electrónicos, la gran mayoría tienen un denominador común, que es la falta de financiamiento, la falta de presupuesto, la situación de cómo solucionar estos temas. Pero hay temas que deben ser prioritarios, y este es uno de ellos, y por eso el presidente de la República no solo lo mencionó en campaña, que como nunca había sentido en estos 10 años que ha estado en campañas electorales, que mucho del sector de la población del país tiene hambre y literalmente tiene hambre porque no tiene un empleo, porque no tiene ingresos, porque en el mejor de los casos tiene una comida diaria, porque en el mejor de los casos vive con $1 diario. Entonces, realmente ese es uno de los temas prioritarios que va a manejar el Ministerio de Inclusión Económica y Social, y se ha abierto las puertas a todos quienes quieran apoyar, especialmente esas ONGs que fueron expulsadas del país, ONGs que ahora no solo quieren apoyar en este tema de la desnutrición infantil, sino en el tema de vacunación, en el tema de dar un apoyo al gobierno con financiamiento, muchos de ellos no reembolsable, para cumplir estos temas. Ingeniero Castañer, culminemos con un tema recurrente, el de la corrupción en el país. El presidente de la República acaba de anunciar su decisión de que se liquide Seguro Sucre. Ha encargado a la Corporación Financiera Nacional hacer el seguimiento hasta que esto se dé. El día de hoy hemos mantenido un diálogo con un prestigioso periodista, Cristian Zurita, quien ha elevado ya su voz de preocupación. En esta entrevista lo ha hecho también en las redes sociales. El punto de vista de Cristian Zurita es que la decisión del presidente es positiva, pero que no debe darse sin que de alguna manera se aclaren todos los secretos que se han dado en Seguro Sucre, una empresa blindada desde el gobierno anterior en donde ha pasado mucho. Señala que la decisión del presidente de la República debe venir acompañada de una decisión de auditar y hacerlo a fondo con Seguro Sucre. Equipara los perjuicios que pueden haberse dado, que sospecha este periodista de investigación, con la dimensión del caso Sobornos 2012-2016, y hace un llamado a que se exteriorice, se demuestre decisión política por parte del presidente de la República, pues para una investigación adecuada es imprescindible contar con apoyo internacional. Quisiéramos dejarle con este tema.
El presidente de la República ha tomado una decisión justamente porque se tienen datos ya sobre eso. El escenario que se daba del monopolio de esta aseguradora para que todas las instituciones y empresas del Estado contraten con esta aseguradora, primero levantó las alertas y después ya se tiene auditorías e informes de Contraloría que determinan incluso perjuicios para el Estado, no solo en los sobreprecios, en la contratación de estos seguros, sino en reaseguros, muchos de ellos fantasmas. Es decir, hemos tenido suerte en muchos casos que no hayan pasado siniestros porque no habría la posibilidad de que se responda. Hay muchos temas que no se ha respondido, es decir, que Seguro Sucre no le ha respondido al Estado ecuatoriano, y efectivamente aquí tiene que no solo haber las responsabilidades civiles, administrativas, sino de haberlas en el tema penal, ¿no? Pero la decisión está tomada, no puede haber un monopolio, tiene que haber la libre competencia. Si hay mejores propuestas de una póliza de seguros para el Estado ecuatoriano más beneficiosa, bueno, pues no puede haber una obligatoriedad de contratar solo con una sola, ¿no? Entonces, la liquidación se va a dar y que se investigue cómo fueron manejados estos temas en los dos gobiernos anteriores, en donde hay mucha agua bajo el puente que tiene que correr, porque muchos funcionarios que aparecieron en los dos gobiernos anteriores, están muy relacionados con esas negociaciones de Seguro Sucre. Es decir, la decisión de cierre viene de la mano también con una auditoría a fondo. Ya hay los informes, Contraloría tiene decenas de informes en donde Seguro Sucre no le ha respondido al Estado ecuatoriano y que ha sido comparado a precios de pólizas del mercado, entregados a precios mucho más altos, las adjudicaciones de esas pólizas de diferentes bienes que tiene el Estado en sus instituciones. Y hay un tema de latente actualidad, lo que está sucediendo con la central eléctrica, hoy la más grande del país, Coca-Cola Sinclair. Seguros Sucre se pronunció ya señalando que ese fenómeno de erosión que se está dando en el río no es un tema imprevisible, que por tanto no está cubierto por las pólizas. ¿Qué se haría al respecto? Bueno, una central hidroeléctrica que casi bordeó los $3,000 millones, que este momento estemos pensando en ya dejarla inoperativa, ¿no? Eso realmente duele primeramente porque es una de las centrales hidroeléctricas más grandes, de las que más produce, no tiene el embalse como tiene la central hidroeléctrica de la represa Daniel Palacio, que maneja la central hidroeléctrica de Paute, y eso ha provocado, por la situación en donde para mí hubo un error en el emplazamiento, en los estudios, el riesgo de que incluso se pueda llegar a cerrar esa central. Conversé yo con el ministro de Energía el día lunes, previo a esta reunión, y me dialogaba, me contaba justamente sobre cuáles van a ser las acciones que se van a tomar en ese caso por el Viceministerio de Electricidad, porque tiene que haber responsables. Aquí no es el tema de que porque hay un fenómeno natural, entonces más de $2.500 millones botados a la basura, turbinas que están funcionando a medio gas, de una inversión tan grande que pagamos todos los ecuatorianos. El Azuay Cañar ha tenido y tenemos un destino común y problemas comunes también, ingeniero Castañer. Entre ellos están de la vialidad. Con satisfacción hemos visto el nombramiento del subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Fernando Arteaga, un correcto funcionario público con una hoja de vida limpia. La cuestión es qué expectativas se tiene sobre esa reactivación que se espera del austroecuatoriano en general, y particularmente la debida atención en la obra pública, en las carreteras, en las vías.
Hay temas que ya están financiados, que solo tienen que ser, que no se dieron porque ya estaba de salida el anterior gobierno, como es, por ejemplo, la carretera panamericana, la Biblian Yud, que ya está financiada y que ya va a empezar en 3 frentes. Y hay otros temas en donde el presidente ha sido claro, se tienen que llegar a alianzas públicos-privadas. No hay dinero este rato en el presupuesto para iniciar estas obras que necesita el país, y se necesita de las alianzas públicos-privadas para cumplir con esas obras, ¿no? Ahí tiene un gran reto el ministro Marcelo Cabrera, y esperemos que estos proyectos se cristalicen lo más pronto. Y le comento, tenemos una relación cordial, una relación hasta de amistad, justamente, y esperemos que como cañarense y como Azuayo podamos dar ese impulso para esas obras que tanto necesita el Austro. Bien, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a usted, un lindo día. Declaraciones del viceministro de Gobierno, el ingeniero Homero Castañer. Son las 9 horas.